Entonces mi mamá les dice, no, pues nosotros pensamos que eran ustedes. Entonces en ese momento deciden salirse de las casas y se escucha como mi casa era la que crujía. Pero esta historia sucedió en la Ciudad de México, cuando yo tenía alrededor de 15 años, más o menos, entre 13 y 15 años. Y vivíamos en la Ciudad de México, en la zona de Cafetales, al sur de la ciudad. Era una zona que estaba todavía, había muchas cosas por construir, no estaba tan poblada ni tan llena de comercios como está ahora. Y vivíamos en una privada que tenía 10 casas. Ahí vivía con mis papás y mis hermanas. Tengo 2 hermanas y mis papás. Y en esa casa, eran casas dúplex, eran 10 casas y esa casa estaba pegada a la casa de un vecino, que además era curioso porque ellos eran igual 2 papás y 3 chicos, más o menos de la misma edad de nosotras, pero niños. Entonces, durante unos días empezaron a escucharse ruidos en la casa, como si la casa, como si estuvieran golpeando en las paredes o como se escuchan luego las tuberías. Pero era curioso porque empezaba el ruido como a las 8 de la noche y después se quitaba. Duraba como unas 2 horas y se quitaba el ruido. Entonces pasaron unos días. En aquel entonces nosotros también teníamos en casa un radio que se conectaba a la corriente eléctrica, no tenía pilas, era un radio despertador. Y entonces los mismos días que se escuchaban los ruidos, este radio se prendía en la madrugada, sonando como si se estuviera usando el despertador. Y a mi mamá ya la desesperaba un poco porque pues, pensaba que se estaba descomponiendo el radio. Pasaron unos días y nosotros pensábamos que el ruido lo hacían los vecinos. Pero mi mamá no decía nada, entonces nada más nos decía a nosotras que bueno, pues algo estaban haciendo los vecinos y que tuviéramos calma. Pasan unos días y un día llega la mamá de los vecinos a hablar con mi mamá para decirle que pues que ya están cansados de que nosotros hagamos tanto ruido en las noches. Que porque pues los hijos también tienen que hacer tarea y pues las actividades que teníamos que hacer normales. Entonces mi mamá les dice, no, pues nosotros pensamos que eran ustedes. Entonces en ese momento deciden salirse de las casas y se escucha como mi casa era la que crujía, como cuando está temblando, así más o menos ese ruido que hacen las casas cuando crujen. Entonces, bueno, salen el resto de los vecinos de las otras 8 casas y empiezan con teorías así medio locas de que estaban construyendo un Telmex al lado de ese terreno en aquel entonces. Entonces, una de las teorías locas que sacan es que a lo mejor el eco de la construcción se escucha en las noches. Y bueno, así cada vecino da su teoría de lo que está pasando, nadie se convence de nada. Y pues al final, pero el ruido persiste en la casa todas las noches. Y empieza a coincidir que este radio también se prende, pero ya desconectado en las madrugadas. Entonces mi mamá se asusta y habla con uno de sus hermanos que es pastor evangélico. A la par, los vecinos que son católicos le llaman a un padre para echar agua bendita en las casas. Y pues mi familia, como es cristiana, pues deciden que a la casa de nosotros pues no le van a echar nada porque pues no compartimos la fe católica. Pero pues se sigue suscitando el ruido de la casa todas esas noches. Entonces teníamos un perro, era un perro de raza Akita, que es un perro grandote. Y en las escaleras había un vitral de colores, un tragaluz de colores donde entraba la luz del sol. Y cuando empezaba el ruido, el perro se iba y se sentaba en las escaleras y empezaba a aullar viendo hacia ese vitral de colores. Pero pues tampoco sabíamos por qué, realmente pues ya estábamos todos como muy asustados. Entonces mi mamá, como le llama a su hermano que es pastor evangélico, él decide ir a la casa y orar para sacar demonios de la casa. Entonces, en el momento en que está orando, él agarra al perro de la correa para que no se mueva lejos de él. Y cuando empiezan a orar, la casa empieza a crujir todavía más. Durante el tiempo que están orando, la casa cruje y cruje y cruje hasta que finalmente deja de hacer ruido, y a partir de ese día también se dejó de prender el radio y dejaron de sentirse cosas extrañas en esa casa.